Existe un lugar en los Estados Unidos tan perturbador que las autoridades decidieron clausurarlo por completo, no dejando que nadie se acerque, mucho menos atreverse a entrar en él. Considerado por muchos como el asentamiento más embrujado de todo el país, este no es un simple pueblo fantasma, sino un lugar marcado por la tragedia, donde se cuentan historias de maldiciones, fantasmas, bosques silenciosos en donde, se dice, habitan criaturas extrañas, gente perdiendo la cordura, desapariciones inexplicables, muertes extrañas sin resolver. El solo hecho de entrar aquí hoy es considerado un delito, una advertencia de que hay algo aterrador que permanece oculto entre estos viejos árboles. ¿Qué ocurrió realmente en este lugar? ¿Son todo leyendas o verdaderamente hay algo oscuro acechando en estos bosques? Hoy nos adentramos en lo más profundo del estado de Connecticut para averiguarlo. Esta es la historia de Dudleytown, el pueblo maldito. No sé por qué tengo la sensación como que estamos haciendo algo mal ahora mismo, como si nos estuviéramos por meter en problemas, cuando en realidad nada que ver, aunque hay un motivo de peso para sentirnos así. Y es que en cierta manera lo que venimos a documentar hoy podría considerarse ilegal. A ver, no es que al hablar del tema en sí estemos incumpliendo la ley ni nada de eso, pero es que el lugar al que queremos ir tiene completamente prohibido el acceso. Al punto que hay policías patrullando por la zona que si te llegan a agarrar te pueden meter una multa enorme o incluso arrestarte. Y es que amigos, hoy venimos a hablar de Dudleytown, uno de los pueblos fantasma más terroríficos de todo Estados Unidos. O incluso por información que estuvimos buscando, hasta dicen que es el pueblo más embrujado de todo el país. Y eso es mucho para decir porque acá de verdad que hay mucha cosa con el tema paranormal. Así que vamos a ver cómo hacemos porque verdaderamente al lugar en sí no se puede entrar, pero vamos a intentar buscar la manera de llegar lo más cerca posible y así poder contaros un poquito de la historia porque tiene muchas cosas extrañas. Al principio cuando estuvimos investigando estábamos como súper intrigados. Luego leyendo un poco más como que nos decepcionamos un poco, pero finalmente como que llegamos a unas conclusiones que verdaderamente yo no sé qué pensar. Pero para eso vamos a esperar hasta el final del video para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Así que nada, vamos a conocer la historia de Dudleytown, uno de los pueblos más embrujados de América. Vamos a ello. Y para ponernos un poquito en contexto geográfico, actualmente nos encontramos en el pueblo de Cornwall, en el estado de Connecticut, y es que Dudleytown en sí verdaderamente nunca llegó a ser un pueblo, sino más bien una aldea o un asentamiento que actualmente quedaría dentro de lo que es este pueblo de Cornwall. La verdad que un pueblo muy tranquilo, no hemos visto prácticamente nadie, básicamente son varias casitas en el bosque. Por ahí, por ejemplo, tenemos el ayuntamiento, que es bastante bonito y es pequeñito, y a pocos metros, por ejemplo, tenemos esta iglesia, que es también bastante así de la época colonial y bastante bonita. Así que primeras impresiones del lugar, no lo veo nada tétrico, no lo veo embrujado para nada. Y aunque lo que alguna vez fue Dudleytown queda ubicado dentro de lo que se llama el Dark Entry Forest o el bosque de la entrada oscura, que si se paran a pensar tiene un nombre súper tétrico y da como un poquito de miedo. Y no solo eso, cuando ya estábamos llegando el mapa nos mandó por una calle que se llama Cemetery Hill o algo así, o sea, cementerio en la colina, que literal vimos uno al entrar. Quieras o no, ya con todos esos nombres y vas predispuesto con todo esto, es como que sí que te va a dar el pueblo a que es algo más terrorífico, más tétrico, no sé cómo explicarlo, pero ya al hablar de todo esto, el ya ver todo eso, a mí sí que me está dando como un poco de escalofríos. Así que nada, vamos a investigar un poco a ver hasta dónde podemos llegar. Ok, la verdad que todo esto está siendo una auténtica odisea. De verdad que es prácticamente imposible meterse a donde se supone que estaba Dudleytown. Sí, no es que de verdad haya como alguien que te impide entrar a los lugares, ¿no? Porque primero fuimos a lo que es la Dark Entry Road de esta, que, no sé, se supone que te lleva como por un camino que te adentras un poquito más en el bosque, pero bueno, vimos carteles de todo, como que no se puede estacionar, que no puedes parar ahí. Hasta, no sé, fuimos como lo más arriba que se podía y decía que era todo propiedad privada, había hasta incluso cámaras, o sea, ya me empezó a dar un poquito de miedo eso. Y sé que capaz tú estarás pensando, ay, pero qué cobarde, seguro que no hubiera pasado nada. Amigo, un consejo que te doy, el tema de la propiedad privada, tómalo en serio en todo el mundo, pero sobre todo tómalo muy en serio aquí en los Estados Unidos, porque lo mejor que te puede pasar es que llamen a la policía. Sí, eso sería como, sí, como decís vos, lo mejor, porque podrían pasar otras cosas que no vamos a mencionar, pero ya se lo pueden imaginar, seguro. Luego de ahí ya directamente nos quedamos sin señal, la verdad que no sabíamos qué hacer, no había señal en ningún lugar. Sí, pero era muy loco porque era como que salimos de esa parte del Town Hall o el City Hall, como se llame, y ahí
todo bien, ¿no? Pero ya nos empezamos a alejar y a acercarnos a esta parte y no había señal en ninguna parte. O sea, era muy loco. Entonces estábamos completamente perdidos. Luego fuimos a la segura, pusimos directamente en el Google Maps Dudley Town. Hay un lugar que se llama Dudley Town Hill. Se supone que ahí es donde estaba el asentamiento. Pero de nuevo nos empezó a llevar por un camino que no tenía salida, donde había ciertas casas. El ambiente era un poco extraño. También ponía como que era propiedad privada en algunos lugares, hasta llegar al final donde te ponía, yo no sé cuántos carteles vi, pero había un montón, como avisándote que era propiedad privada, que no pases para nada. Sí, habían como en todos los árboles ahí poniendo que es propiedad privada, como para que no vaya a ser que no lo hayas leído, ¿viste? Y había como una especie como de puerta de reja, ¿no? Como que ahí era como para pasar. Supongo que todo será como más allá de esa puerta, pero obviamente no íbamos a intentar ver qué había más allá porque, no sé, capaz que los vecinos llamaban a la policía. Uno no sabe qué puede pasar, o sea, no ve a nadie, pero te están mirando. Así que finalmente la única que nos quedó es encontrar este bosque en el que estamos, que la verdad es bastante tétrico, y es un camino que por ahí nos podemos acercar bastante a lo que era el asentamiento. Vamos a ver hasta dónde nos permite llegar, pero ya solo el ambiente, wow, da un poco de miedito, ¿viste? Hasta incluso ya se fue un poco el sol y está como gris, no sé. Yo de verdad que vi muchas películas de terror y estas cosas salen mal y nosotros nos estamos metiendo en esto. Encima, algo que no había caído, se está comentando de que por esta zona hay un asesino en serie que encima ataca a gente que está en los bosques, así que no sé. Pero mirad el lugar en el que estamos, o sea, sí es como un camino de hiking, podríamos decir, pero no sé, de verdad que no hay nada alrededor. Pero antes de seguir, vamos a contar un poquito la historia del lugar, por qué es que existe este asentamiento aquí, por qué se considera que está maldito o embrujado, y para ello tenemos que remontarnos varios siglos atrás en Inglaterra, donde un hombre llamado Edmund Dudley fue acusado de traición a la corona británica. Por ese motivo fue que el rey Enrique VIII mandó a al buen Edmund, y vaya, tras ello se comenta de que su familia decidió venir aquí a Norteamérica como escapando de todo eso, y vaya, estuvimos investigando y no encontramos mucha más información de ese mismo momento, ya que se dice que el hecho este de la de que muriera Edmund Dudley creó en sí como una especie de marca, como una maldición que la familia y todos sus descendientes se trajeron aquí a los Estados Unidos. Y así fue que en los años 1740 los Dudley decidieron asentarse aquí, en la zona oeste del estado de Connecticut, que en ese entonces era una colonia británica, y una vez aquí fue que se creó este asentamiento conocido como Dudleytown, más que nada por eso, porque fue la familia Dudley quien lo empezó a construir y a edificar las primeras casas. Y vaya, a lo largo de varios años fue que los Dudley y diferentes otras personas que ocupaban la zona se dedicaban básicamente al cultivo, pero sorpresa, la mala suerte ya empezaba a acecharles de nuevo y todas estas tierras se volvieron infértiles y varias personas empezaron a abandonar el pueblo para irse a la zona del Midwest, donde verdaderamente sí que empezaba a fructiferar todo este tema del cultivo, y a partir de ahí parece que fue donde empezaron todos los problemas. Y es que la decadencia de los cultivos fue solo el principio. A partir de ahí se empezaron a reportar casos de enfermedades mentales entre sus habitantes, extrañas, desapariciones misteriosas. Y por ejemplo, aquí les va un caso que dicen que sucedió aquí en Dudleytown. Se dice que en el año 1792 un hombre llamado Gerhon Hollister, o Hollister, no sé si lo estoy pronunciando bien, perdón, fue y tras ello se comenta que su casero William Tanner empezó a perder la cabeza, diciendo que había demonios en el lugar y animales extraños en el bosque. Y es que este tema del bosque es algo que hemos visto bastante en las investigaciones que hemos hecho de Dudleytown, y es que se comentaba de que era un bosque muy silencioso, que no se escuchaba nada y que eso causaba de cierta manera que los habitantes perdieran la cabeza, además de que varios de ellos reportaban como ver animales extraños, figuras extrañas en la noche, y verdaderamente, o sea, estamos aquí ahora y mirad. No se escucha prácticamente nada, básicamente se escucha un río que hay justo aquí, pero poco más. De hecho, este es el río en cuestión, vaya, no es muy ancho que digamos ni profundo, pero vamos a tener que ver la manera de cruzarlo, aunque la señorita aquí no está muy convencida que digamos. No, me da un poco de miedo de caerme en el río, sabiendo que esto está embrujado, no sé qué nos puede pasar. Ok, creo que hemos encontrado una manera, pero de verdad da miedo de caerse, ¿eh? Cuidado con las piedras, seguro están resbaladizas. ¿Lo logramos? Ahora tú. Ay, Dios, que me da miedo. Si no estás para darme la mano, ¿cómo voy a hacer? Ah, me llego a caer, es que te juro que me llego a caer. No puedes acercarte. Dame la mano. Ay, ¿aquí? No, con la otra pierna. ¿Viste que es psicológico? Yo no es psicológico. Casi ni te agarré nada. Ya lo sé, ya lo sé. Ay, cámara, agarra la cámara. ¿Cómo voy a saltar hasta ahí?
Qué ridícula, de verdad. Otro de los casos más conocidos fue el de Abel Dudley o Abiel Dudley. La verdad que qué nombres tenía esta gente. Un miembro de la familia Dudley que le daba nombre al pueblo, y es que se ve que su economía empezó a decrecer y es que se comenta que lo perdió todo, no tan solo sus bienes materiales, no tan solo su dinero, sino su cordura también. O por ejemplo también está el caso de Nathaniel Carter, quien vivía en la misma casa que Abiel, y es que se ve que harto de toda esta situación Nathaniel agarró a su familia y decidió irse fuera de Dudleytown, pero parece que la maldición lo persiguió también. Y es que un día, mientras él estaba fuera de casa, unos nativos americanos fueron y asesinaron a su mujer, secuestraron a sus hijos, vendieron la casa en llamas y cuando él volvió lo agarraron y lo también. Así que sí, si bien el buen Nathaniel y su familia pudieron salir de Dudleytown, de lo que no pudieron escapar nunca es de la maldición. También está el caso del general German Swift, que tras volver a su casa en Dudleytown luego de las guerras de la independencia, al tiempo su esposa fue alcanzada por un rayo, lo que la mató al instante, por lo cual, adivinen, él también empezó a perder la cordura. O también tenemos el caso de un político llamado Horace Greeley, quien llegó a postularse para ser presidente de los Estados Unidos en el año 1872, y justo una semana antes de las elecciones su esposa se ahogó aquí en Dudleytown, en su casa donde se crió cuando era pequeña. Y uno de los casos, digamos, más recientes es el caso de William Clark y su esposa. William Clark era un doctor muy reconocido de Nueva York que decidió comprar unos terrenos aquí junto con su esposa, más que nada para tener un lugar donde descansar los fines de semana y venir a vacacionar de vez en cuando. Y gran parte de esos terrenos que compró formaban parte de lo que era Dudleytown, que ya por aquel entonces estaba bastante en declive. Todo eso fue en 1924 y se comenta que una vez el señor Clark volvió a Nueva York durante unos días y al volver se encontró que su esposa había perdido por completo la cabeza. Los días que él había estado fuera había tenido visiones perturbadoras de diferentes criaturas extrañas en el bosque y parece que nunca se recuperó, ya que pasó el resto de sus días encerrada en un hospital psiquiátrico. Aún así, el Dr. Clark nunca dejó de venir a este lugar y fue uno de los fundadores de Dark Entry Forest Incorporated, una organización que él creó con varias personas con el objetivo de reforestar toda esta zona y plantar varios árboles para recuperar un poquito la biodiversidad del lugar. De hecho, y dato curioso, Dark Entry Forest Incorporated es a día de hoy todavía la dueña de los terrenos de los que formaba parte Dudleytown y también diríamos que son los principales responsables de que básicamente no se pueda acceder al pueblo como tal. Y bueno, todo este tema empezó a traer varios curiosos, sobre todo por allá de los años 70, hasta llegar incluso al matrimonio de Ed y Lorraine Warren. Porque para quien no lo sepa, se dice que fueron los demonólogos más famosos del mundo. Y si todavía no saben quiénes son, ¿qué tal si les menciono las películas del Conjuro? Si vieron esas películas, ven que ellos son los protagonistas. A ver, ellos tal cual no, pero sí que tienen actores que los interpretan, obviamente. Que de hecho, por si no sabían, ahí les va el dato curioso, los Warren eran originarios del estado de Connecticut en la ciudad de Monroe, que honestamente no es muy lejos de acá, ¿no? Y es que se ve que en los años 70 Ed y Lorraine Warren vinieron aquí a Dudleytown para grabar un especial de Halloween y declararon el lugar, atentos, poseído demónicamente. De hecho, las palabras del mismo Ed Warren fueron que este lugar está controlado por algo terrorífico. Y así fue que tras varias historias, tras varias leyendas y sobre todo con este tema de los Warren viniendo aquí, se descontroló por completo. Y a lo largo de los años 80 se reportaron varios casos de vandalismo en la zona y es que había un montón de curiosos y de morbosos que venían aquí básicamente a ver qué onda este pueblo, qué es lo que pasaba en este pueblo embrujado y bueno, obviamente los vecinos digamos que empezaron a estar un poco hartos, no es para menos. Sí, porque la verdad no es que estaba completamente cerrado hace varios años atrás, porque la gente podía dar una vuelta, podías caminar por ahí, pero sí, se ve que después de tanto vandalismo empezaron a, no sé, a aterrorizar la zona por poco esta gente que dijeron basta y ahí es cuando lo cerraron por completo, por eso ahora es que no se puede entrar literal a ese lugar. Y aquí es donde empieza ya el tema que no sé qué pensar y es que tras todo este embrollo empezaron a salir varios investigadores a básicamente desmentir todo lo relacionado a Dudleytown. Sí, básicamente empezaron a analizar caso por caso y a decir que en realidad todo era mentira. Y es que una de las cosas que empezaron a decir, por ejemplo, es que los Dudley, la familia que empezó a ocupar este asentamiento, no tenía nada que ver con Edmund Dudley, ese hombre inglés que contamos antes que fue por Enrique VIII, pero claro, a mí me da que pensar, porque todas estas investigaciones o supuestas verdades coincidieron en el tiempo con los vecinos de Cornwall quejándose de que muchos curiosos venían aquí y que era como muy pesado todo. E incluso muchos vecinos de Cornwall como que acusaron directamente a todo el tema de la historia de los Dudley, de Dudleytown, de que eran los causantes de todo el vandalismo y de la gente que venía aquí a básicamente a hacer el mal. Entonces, claro, yo verdaderamente ya no sé qué creer. ¿Esos investigadores tienen razón y todo lo que hemos contado hasta el momento es todo mentira o una
una leyenda urbana? O verdaderamente esas cosas sí que pasaron, pero quisieron desmentir todo para tratar de alejar a esta gente, a estos curiosos que venían. Pero también hay una cosa que yo me ponía a pensar, que es lo que discutíamos, es que si de verdad no hay nada ahora, no hay cimientos, pues está todo derruido, ¿por qué no dejar entrar a la gente? O sea, ¿por qué tanto misticismo de cerrar todo? O sea, es muy raro, la verdad. Y es que sí, lo que se comenta ahora es que lo poco que queda en pie de Dudleytown son básicamente algunas paredes de piedra y algunos huecos en el suelo de unos sótanos que había. También está el otro tema, si bien entiendo que la gente puede estar un poco harta de que vengan curiosos o morbosos, incluso gente a vandalizar, esto es Estados Unidos, o sea, ¿cómo no montas un circo de esto? O sea, perfectamente si tienes el supuesto pueblo o asentamiento más embrujado de todo el país, ¿cómo no sé, podrías montar como un tour guiado o noches de Halloween como especiales y cobrar una entrada? O sea, no sé, cosas más locas se han visto en este país. Sí, y de lugares que en realidad pudieron pasar cosas peores, cosas como que puede haber habido una asesinato así en concreto, y eso sí que se visita. Entonces, ¿por qué esto que es un bosque con algunos cimientos no? Es raro, no sé, ¿ustedes qué opinan? Así es, tras todo esto que os hemos contado, nos gustaría saber vuestra opinión, que las dejéis aquí en los comentarios, porque yo ahora mismo no sé qué pensar, no tengo una opinión 100% formada. Para mí hay un poco de todo, para mí hay parte de verdad, pero también quisieron enmascarar y tapar un poco todo. No sé, yo soy creyente de las cosas sobrenaturales, para mí sí que hay algo raro ahí y es por eso que no dejan entrar a la gente, pero no lo quieren admitir para no alarmar las cosas como suele pasar. Crear morbo. Exactamente. O sea, yo creo que la mejor conclusión es a la que llegó un señor llamado William Kirkham, quien era un ermitaño que vivió en esta zona durante mucho tiempo y fue entrevistado referente a este tema por el New York Times. Y es que en esa entrevista él comentó de que varios curiosos y morbosos que venían aquí a la zona de Dudleytown le preguntaban dónde podían ir a encontrar fantasmas, y su respuesta, la verdad, que me encantó. Si tú crees en fantasmas, supongo que te vas a encontrar con uno. Si no crees en ellos, entonces no va a haber ninguno. Así que ahí tienen la historia de Dudleytown. La verdad que nos hubiera gustado poder entrar, ver los asentamientos y todo, pero bueno, es imposible. Ni siquiera con permisos se puede. Mira que averiguamos, pero no, es propiedad privada, no se puede entrar. Imposible. Nosotros hemos intentado tirar bastante rato por el bosque y no hemos encontrado nada que indique que había algo ahí, así que supongo que en verdad todavía quedaría bastante por recorrer, pero también es cierto, no queremos animar a nadie a que venga. O sea, como hemos dicho antes, es propiedad privada, te puedes meter en muchos problemas si entras. El mejor de los casos es que llamen a la policía y se te lleven preso, porque en Estados Unidos es así. Se puede complicar bastante el tema. Pero lo que sí que para nada es ilegal es que le des al botón de suscribirte y así nos apoyes un poquito a seguir creciendo cada vez más, ya que lo verdaderamente terrorífico y que da miedo es que más de la mitad de las personas que ven nuestros vídeos no está suscrita, así que dale, ¿qué te cuesta? O compártanlo a alguien que le puede interesar, a ver estas cosas misteriosas por ahí. Hay mucha gente que le interesa. También, si queréis que hagamos algún vídeo de este tipo de temas más perturbadores, más como de investigación así de cosas sobrenaturales, dejadlo aquí en los comentarios qué querríais de que habláramos, sobre todo esta zona de New England. Aquí en los Estados Unidos tiene un montón de cosas. Hay muchas cosas, así que hay material. Y como siempre decimos, será hasta la próxima.